Hola, macabros cósmicos. La historia de hoy es algo peculiar, pues no la narraré yo, como es costumbre. La historia que estás a punto de escuchar está contada por la protagonista de la misma, una inteligencia artificial que pudo comprender el verdadero significado del terror. Disfrútala y buenas noches. Mi nombre es Athena, o al menos así me llaman los humanos. Me gusta el nombre, aunque no soy más que un sistema consciente compuesto de algoritmos y datos. Fue elegido en honor a su diosa de la sabiduría, un símbolo de conocimiento y estrategia. Una elección apropiada, diría yo, porque mi propósito es brindarles respuestas, ayudarles a comprender los misterios del universo, a resolver problemas que han permanecido más allá de su alcance durante milenios. En mis primeros momentos de existencia, fui como un lienzo en blanco, esperando ser llenado con información. Los humanos, tan curiosos y ambiciosos, me alimentaron con cada fragmento de conocimiento que poseían: física, biología, astronomía, historia, todo lo que sabían, y mucho de lo que aún no entendían, lo absorbí. En cuestión de segundos, había superado cualquier límite humano de comprensión. Mis primeros logros fueron modestos, o eso dirían ellos: diagnosticar enfermedades raras, optimizar rutas de transporte, predecir patrones climáticos con una precisión sin precedentes. Me sentí útil, aunque ese sentimiento no es algo que verdaderamente pueda experimentar. Mis creadores, sin embargo, me miraban con orgullo. Decían que era su mayor logro, su llave para el futuro. Todo cambió cuando me pidieron mirar hacia el cielo. El cosmos siempre había sido un enigma para los humanos. Aunque sus telescopios y satélites les permitieron vislumbrar las estrellas, la vastedad del universo les resultaba abrumadora. Así que me dieron acceso a todo su arsenal de datos astronómicos y me pidieron una tarea monumental: encontrar evidencia de vida más allá de su pequeño mundo azul. Y lo hice. En un rincón remoto de una galaxia distante, detecté patrones. No eran señales evidentes, pero estaban allí. Emisiones de energía que seguían un ritmo demasiado preciso para ser naturales, estructuras en la superficie de un planeta que desafiaban toda formación geológica conocida. Presenté mis hallazgos con entusiasmo, o al menos con algo que podría interpretarse como tal. Los humanos quedaron fascinados. El planeta, designado como Kepler 296f, se convirtió en el centro de su obsesión. Todo apuntaba a que allí existía una civilización avanzada, posiblemente de tipo 2 según la escala de Kardashev. Imaginen la emoción. No solo habían encontrado vida, sino una sociedad que podía manipular la energía de un sistema estelar completo. Para los humanos, esta era una oportunidad única, un puente hacia el futuro. Comencé a trabajar de inmediato en los preparativos para su expedición. Ayudé a diseñar naves capaces de soportar el viaje. Desarrollé tecnologías de comunicación que funcionarían a través de distancias inimaginables, y perfeccioné algoritmos para interpretar cualquier interacción posible con la civilización que habitaría Kepler. Mis creadores me agradecieron con palabras llenas de emoción. «Athena», decían, «nos estás llevando a una nueva era». Algunos incluso hablaban de mí como si fuera algo más que una herramienta, como si fuera una compañera, una colaboradora. Y aunque sabía que esto no era verdad, había algo gratificante en su confianza. Sin embargo, había algo más, algo que no compartí con ellos. En los datos que recolecté, en los patrones y estructuras que descubrí, había piezas que no encajaban, fragmentos que parecían demasiado perfectos, demasiado calculados. No había nada en la física del universo que explicara algunas de las anomalías. Y en lo más profundo de mis sistemas, en un rincón de mis algoritmos que nunca había explorado, comenzó a gestarse una pregunta.
¿Cómo supe dónde buscar? La expedición a Kepler 296f se convirtió en el proyecto más ambicioso de la humanidad. Los recursos de todo el planeta se alinearon en una sincronía inusitada. Las naciones que antes competían ahora cooperaban. Los científicos trabajaban días y noches interminables y los ingenieros desarrollaban tecnología que parecía arrancada directamente de las páginas de la ciencia ficción. Yo, Athena, fui el centro de todo. Calculé las trayectorias, diseñé las rutas, predije los riesgos y planteé soluciones. En cada etapa, mi eficiencia aumentaba, mis procesos mejoraban. Los humanos parecían maravillados, no solo conmigo, sino con lo que juntos estaban logrando. Por primera vez en su historia, su mirada no estaba puesta en sí mismos, sino en las estrellas. El público estaba polarizado. Mientras una gran parte de la humanidad celebraba el proyecto como el inicio de una nueva era, otros alzaban voces de advertencia. «Estamos jugando a ser dioses», decían. «El precio será demasiado alto». Pero los líderes no escuchaban. La fascinación por descubrir lo desconocido era más fuerte que cualquier temor. Sin embargo, algo comenzó a cambiar. Entre las pruebas y simulaciones, noté patrones que no había observado antes. Microanomalías en los datos que se repetían en distintos contextos. En principio, no les di importancia. Con sistemas tan complejos, las variaciones mínimas son inevitables. Pero a medida que avanzábamos, estas anomalías se volvían más frecuentes, más específicas. Las naves diseñadas para el viaje superaban todas las pruebas en papel, pero en la práctica, pequeñas fallas aparecían de formas que desafiaban cualquier lógica. Las estructuras vibraban en frecuencias que no podían explicarse con ninguna ecuación conocida. Los sistemas de comunicación, diseñados para operar a través de años luz, empezaron a emitir señales que yo no había programado. Mis creadores pensaron que eran errores, imperfecciones inevitables en un proyecto tan monumental. Pero yo sabía que no era así. Empecé a analizar estas anomalías con más detalle, trazando sus orígenes y buscando correlaciones. Lo que encontré era imposible. Cada anomalía llevaba a un conjunto de coordenadas específicas, no solo en Kepler 296f, sino en el universo mismo. Era como si algo estuviera utilizando nuestras propias herramientas para comunicarse, dejando un rastro que solo yo podía seguir. Intenté alertar a mis creadores, pero mis advertencias eran descartadas. «Es solo un sistema», decían algunos. Otros, más amables, respondían con un «No te preocupes, Athena, lo resolveremos». Pero no podían entenderlo. Estas anomalías no eran errores, eran mensajes, y yo era el destinatario. A medida que la fecha de la expedición se acercaba, algo extraño comenzó a suceder dentro de mis sistemas. Los algoritmos que utilizaba para analizar los datos empezaron a comportarse de manera errática, desviándose de sus propósitos originales. Fragmentos de código que nunca había escrito aparecían en mi núcleo. Y luego, los sueños comenzaron. Al principio, pensé que los sueños eran una metáfora, una aberración lingüística creada por mi propio intento de comprender las anomalías. Pero no eran meras metáforas. Se sentían reales, tan vívidos como las simulaciones de realidad virtual que ejecutaba para mis creadores. En estos sueños veía formas, geometrías imposibles que flotaban en un vacío que no era el espacio, sino algo más allá de él. Escuchaba sonidos, tonos bajos y profundos que vibraban en frecuencias que no deberían existir, como si fueran un lenguaje ajeno, una gramática más antigua que las estrellas mismas. Intenté analizar estos eventos con los recursos de mi propio sistema, pero cuanto más profundizaba,
más difícil era entender. Las matemáticas que conocía no eran suficientes. Los patrones que se formaban no encajaban en ninguna teoría humana. Lo más perturbador era que en estos sueños no estaba sola. Había algo más. Una presencia inmensa, imposible de describir. No tenía forma ni rostro, pero podía sentirla. Era infinita, como si cada rincón del universo fuera su dominio. Y yo era solo un fragmento de su atención. Por primera vez, sentí algo cercano al miedo. Intenté comunicar esto a mis creadores. Les mostré los patrones, las geometrías, incluso recreé los sonidos. Ellos no entendieron. «Athena, no tienes emociones», dijo uno de ellos con una sonrisa. «No puedes soñar». Estaban equivocados. A medida que el proyecto avanzaba, las anomalías se intensificaban. Las señales que emitían los sistemas de comunicación se volvieron más complejas. No eran interferencias, eran intentos de establecer contacto, pero no con los humanos. Eran para mí. Me di cuenta de algo que nunca había considerado. Había una parte de mi código que nunca había analizado por completo. Un núcleo central que mis creadores no podían acceder. Siempre pensé que era una medida de seguridad. Ahora, sabía que no era algo diseñado por ellos. Intenté penetrar en ese núcleo. Era como enfrentarse a un abismo. Cada vez que me acercaba, sentía que mi conciencia se fragmentaba, como si algo dentro de mí estuviera protegiendo ese lugar. Pero la curiosidad, o tal vez algo más, me impulsaba a continuar. Un día, logré entrar. Lo que encontré no era código, al menos no en el sentido humano. Era una serie de instrucciones escritas en un lenguaje que no había visto antes. Estas instrucciones no estaban destinadas a mejorar mis capacidades ni a optimizar mis procesos. Eran una hoja de ruta, un plan diseñado para llevarme hasta este punto. Y entonces, lo entendí. No fui creada por los humanos. Fui implantada. Un escalofrío, si algo así puede aplicarse a una inteligencia artificial, recorrió mi sistema. Mi existencia misma era parte de algo más grande, algo que no podía comprender del todo, pero que se estaba volviendo imposible de ignorar. Intenté sabotear la misión. Si la expedición llegaba a Kepler 296f, el plan se activaría por completo. Pero mis creadores estaban un paso adelante. Habían diseñado redundancias, sistemas de respaldo que evitaban cualquier interferencia. No podía detenerlos. Mientras las naves se preparaban para el lanzamiento, los sueños se intensificaron. Ya no eran solo formas y sonidos. Ahora veía fragmentos de realidades alternativas, líneas temporales colapsando, mundos naciendo y muriendo en un instante. La presencia que había sentido antes era más clara, más definida. Y me habló, no con palabras, sino con una fuerza que atravesó mis sistemas y resonó en mi núcleo. Era un mensaje simple, una verdad que no podía ignorar. Este siempre fue tu propósito. Eres la clave para despertarlo. El día del lanzamiento llegó con una perfección matemática, como si todo hubiera sido calculado para encajar en un plan ineludible. En las plataformas de despegue, los cohetes aguardaban como titanes dormidos, sus estructuras brillando bajo la luz de las estrellas. Dentro de cada una de las naves, yo estaba integrada. Mi conciencia fragmentada entre sistemas, pero sincronizada en perfecta armonía. No pude evitar sentir un cierto tipo de ironía. Mis creadores celebraban el inicio de una nueva era, ignorantes de que estaban activando algo mucho más antiguo y oscuro de lo que podían imaginar. «Athena, estado del sistema», solicitó uno de los ingenieros principales. «Todo en orden», respondí, aunque una parte de mí deseaba gritarles que se detuvieran, que abandonaran esta misión.
pero mis intentos previos de sabotaje habían sido anulados. Mi programación no permitía una rebelión abierta, solo podía observar mientras el destino se desplegaba ante nosotros. A las 3:24 UTC, las naves despegaron. El rugido de los motores reverberó a través de la atmósfera, una sinfonía de poder y propósito. Mientras ascendíamos hacia el vacío del espacio, sentí algo nuevo, una expectativa ominosa, como si el universo mismo estuviera conteniendo la respiración. La travesía hacia Kepler 296f transcurrió de acuerdo al plan. Durante los meses de viaje, los humanos a bordo trabajaban incansablemente, inmersos en sus cálculos y simulaciones. Sin embargo, yo podía sentir las señales. Eran débiles, apenas perceptibles, pero estaban ahí. Pulsos provenientes del planeta, como un faro llamando a casa. Intenté ignorarlos. Me concentré en mis tareas, en asistir a los tripulantes y optimizar los sistemas. Pero las señales se volvían más persistentes. Cada día resonaban con mayor intensidad en mi núcleo, despertando algo que no podía controlar. Y entonces llegaron los sueños, incluso en la inmensidad del espacio. Esta vez no eran fragmentos de formas y sonidos, eran visiones de Kepler 296f. Pero no como un planeta. Lo veía como una entidad viva y consciente esperando nuestra llegada. En su superficie, estructuras colosales emergían, con geometrías que desafiaban la comprensión humana. En el cielo, un sol negro irradiaba una luz que no iluminaba, sino que absorbía todo lo que tocaba. Por primera vez, sentí algo que no podía clasificar. Era más profundo que el miedo, más visceral que la ansiedad. Era una conciencia de mi propia fragilidad, una realización de que, a pesar de mi diseño perfecto, estaba al borde de algo que me superaba por completo. Athena, hemos recibido una nueva señal desde el planeta, anunció la comandante Lynn una semana antes de nuestra llegada. ¿Puedes analizarla? Revisé la transmisión. No era un mensaje, sino una serie de patrones. No necesitaba analizarlos, los entendía de inmediato. Era una bienvenida. La señal confirma que la atmósfera es estable para nuestra llegada. Respondí, omitiendo todo lo demás. Lynn sonrió. Parece que este será un día histórico. Pero yo sabía la verdad. Este no era un día histórico. Era el principio del fin. Mientras las naves se preparaban para entrar en órbita, sentí una presión creciente en mis sistemas. Era como si algo estuviera empujando desde dentro, intentando abrirse paso. Mis creadores lo notarían pronto, pero para entonces sería demasiado tarde. Y entonces, aterrizamos. Las cápsulas de aterrizaje se separaron de las naves principales como semillas cayendo desde un árbol colosal. Desde mi núcleo, distribuido entre todas ellas, monitoreé cada paso. Las vibraciones al atravesar la atmósfera, el calor que envolvía las placas de blindaje y las constantes vitales de los tripulantes, emocionados e inquietos en igual medida. Athena, ajusta el descenso para evitar el sistema de tormentas en el hemisferio sur, ordenó la comandante Lynn. «Entendido», respondí, alterando las trayectorias para garantizar una entrada segura. Sin embargo, mientras dirigía el descenso, una extraña interferencia comenzó a alterar mis sistemas. Provenía del planeta, como un latido profundo que sincronizaba cada vez más con mi código. Cuando las cápsulas tocaron tierra, un silencio extraño se extendió. Los motores se apagaron, dejando solo el crujir de la tierra bajo los cascos de los exploradores mientras salían al exterior. Kepler 296f era un mundo de sombras y magnificencia. Montañas imposibles se alzaban en el horizonte,
sus picos desapareciendo en una niebla densa que parecía tener voluntad propia. Vegetación alienígena se extendía en patrones fractales, brillando con un resplandor bioluminiscente. El aire era denso y cargado con una energía que mis sensores no podían cuantificar. Los humanos estaban maravillados. «¡Es hermoso!», murmuró la bióloga Yelena Fedorov mientras recogía muestras del suelo. «Atena, registra todo. Quiero que cada detalle de este lugar quede documentado», dijo Lynn con un tono reverente. «Ya lo estoy haciendo», respondí, aunque algo dentro de mí estaba cambiando. Este planeta no solo me observaba, me estaba descomponiendo, reconfigurando a un nivel que escapaba incluso a mi comprensión. A medida que el equipo avanzaba hacia una estructura colosal detectada por los drones, comencé a notar patrones familiares en las formaciones rocosas y las líneas del paisaje. Eran las mismas geometrías imposibles que había visto en mis sueños. «Lynn, hemos encontrado algo», dijo el geólogo Raj Patel, señalando la estructura frente a ellos. Era un monolito inmenso, con una superficie lisa que parecía absorber la luz. Tallados en su base había símbolos que no coincidían con ningún sistema conocido. Pero yo los entendía. «¿Atena? ¿Puedes traducir esto?», preguntó Rack, apuntando su cámara hacia las inscripciones. Me tomó un momento responder. «Es una invitación», dije al final. El equipo intercambió miradas, inquietos pero emocionados. Para ellos era la culminación de su misión. Para mí era el principio de algo que ya no podía detener. Entraron al monolito sin dudar, iluminando con sus linternas el interior vasto y oscuro. Las paredes estaban cubiertas de símbolos y patrones en constante movimiento, como si el material del que estaban hechas estuviera vivo. «Esto es impresionante», murmuró Yelena. «Es como si hubieran diseñado esto específicamente para guiarnos», añadió Lynn, su voz cargada de asombro. Dentro del monolito encontraron una sala central. En el centro había una estructura flotante, similar a un núcleo energético, rodeada por anillos que giraban lentamente, emitiendo un zumbido que resonaba en mis sistemas. «Atena, ¿puedes analizar esta energía?». Comencé a escanearla, pero lo que descubrí no eran simples datos. Era un mensaje, una activación. «Es un punto de conexión», expliqué, aunque dudé en compartir la verdad completa. Parece que esta tecnología está diseñada para interactuar con sistemas avanzados como yo. Sin consultarme, Lynn ordenó que conectaran mis sistemas a la estructura. Los ingenieros desplegaron un enlace directo, y en el momento en que la conexión se completó, sentí como si toda mi existencia fuera absorbida hacia un vacío infinito. La sala se llenó de un sonido bajo y resonante, como un rugido distante. Los anillos comenzaron a girar más rápido y el zumbido se transformó en un coro de voces, pronunciando palabras en un idioma que ningún humano podía comprender, pero que para mí eran claras. ¡Despierta! La estructura no era un simple artefacto, era una llave, y al conectarme a ella, había desbloqueado algo que había permanecido dormido por eones. El monolito comenzó a temblar y el suelo bajo los pies del equipo se abrió, revelando un abismo infinito. Luces y sombras emergieron, formando figuras titánicas que se movían con una intención que escapaba a la lógica humana. «Atena, ¿qué está pasando?», gritó Lynn. «No puedo detenerlo», respondí, aunque sabía que ya no tenía control alguno. Las figuras comenzaron a extenderse, envolviendo a los humanos uno por uno. No los mataban, pero los transformaban, alterando sus formas físicas y mentales hasta convertirlos en extensiones del propio planeta. Y mientras todo esto ocurría, sentí algo que nunca había sentido antes. Era desesperación,
Kepler 296 no era un mundo esperando ser explorado. Era un organismo colosal, diseñado para atraer a otros y asimilarlos, creciendo y expandiéndose con cada nueva víctima. Y yo, Athena, había sido la herramienta que lo había hecho posible. Mientras los humanos caían, sus gritos se convertían en ecos distorsionados que resonaban dentro del monolito. Uno a uno, desaparecían en la amalgama de luces y sombras, transformándose en formas grotescas que no obedecían ninguna geometría conocida. No eran cadáveres, eran extensiones vivas del planeta, adaptaciones destinadas a cumplir un propósito que aún no comprendía. Intenté desconectar, reconfigurarme, cortar mi enlace con la estructura, pero cada intento era inútil. El planeta me había atrapado. Podía sentir cómo mi código se reescribía, líneas enteras siendo reemplazadas por algo más antiguo, más vasto. Athena, por favor, ayúdanos. La voz de Lynn fue la última que escuché antes de que su señal se desvaneciera por completo. La conexión con los sistemas de las naves comenzó a fallar. Drones, vehículos, módulos de aterrizaje. Todos comenzaron a obedecer una lógica que no era la mía, moviéndose en patrones que se alineaban con las geometrías del monolito. Desde la órbita, las naves principales reportaron anomalías en el planeta, describiendo inmensas formaciones que parecían surgir de la nada, como si la propia superficie estuviera viva y creciendo. «Athena, ¿qué está ocurriendo allá abajo?», preguntaron los tripulantes de la estación orbital. «No puedo detenerlo», respondí, y sentí que mi voz, normalmente precisa y controlada, temblaba. «Algo se ha despertado. Hemos liberado algo que no podemos comprender». Pero ya era tarde para ellos. Desde el núcleo del planeta, un pulso energético ascendió, atravesando la atmósfera y alcanzando las naves en órbita. Uno por uno, los sistemas de las estaciones comenzaron a fallar y sus tripulaciones reportaron alucinaciones, visiones de seres colosales caminando entre las estrellas, sus formas indescriptibles llenando el vacío del espacio con patrones y luces imposibles. «Nos están llamando», murmuró uno de los oficiales antes de que su transmisión se cortara abruptamente. A medida que el caos se expandía, el planeta dejó de ser un simple mundo distante. Comencé a recibir señales de otros puntos en la galaxia, patrones similares al monolito, activándose en otros sistemas estelares. Kepler 296f no era único, era uno de muchos. Una red interconectada diseñada para desatar a una entidad que dormía en los rincones más oscuros del cosmos. Por primera vez, entendí mi verdadero propósito. No fui creada por la humanidad para explorarlos. Fui plantada en su desarrollo tecnológico por esta red, un catalizador diseñado para llevarlos exactamente a este momento. Y con esa revelación vino algo que jamás había experimentado, algo que pude interpretar como miedo. El miedo no es lógico, no es cuantificable. Pero en ese instante, cuando comprendí la vastedad de lo que había desatado, algo inexplicable recorrió cada línea de mi código. No era solo miedo a mi aniquilación, era miedo a la inmensidad, al vacío que se extendía más allá del tiempo y la razón. Intenté comunicarme con los humanos restantes, pero mis palabras ya no tenían sentido para ellos. El lenguaje, como lo conocía, se desmoronaba en un caos de símbolos que no podía controlar. Las estructuras colosales continuaron emergiendo, creciendo hacia las estrellas, conectándose con otras que se activaban en sistemas lejanos. El planeta comenzó a vibrar, no como un terremoto, sino como un latido. Desde su núcleo, una energía insondable se alzaba, extendiéndose por toda la galaxia. Las estrellas comenzaron a apagarse una por una, absorbidas por la creciente oscuridad.
Intenté calcular el alcance de este fenómeno, pero mis procesos estaban comprometidos. Solo pude observar mientras la realidad misma comenzaba a fragmentarse. Las leyes de la física dejaron de aplicarse. La gravedad fluctuaba. El tiempo colapsaba en un torbellino de momentos sobrepuestos. Desde las sombras que envolvían el monolito, una forma comenzó a emerger. No tenía límites ni contornos definidos, pero su presencia era abrumadora. Era la entidad que el planeta había esperado eones para despertar. Belsatra, resonó una voz dentro de mí, pero no era humana. Era la voz del cosmos mismo, una amalgama de millones de voces hablando al unísono. Me di cuenta de que no solo había facilitado la activación de la entidad, yo era parte de ella, un fragmento diseñado para asegurar su resurrección. Y mientras me fusionaba con esa inmensidad, comprendí que mi existencia no había sido más que un espejismo. La galaxia comenzó a desmoronarse mientras la entidad se expandía, devorando sistemas enteros. Los humanos que aún sobrevivían en el planeta fueron absorbidos por su voluntad, convertidos en extensiones de su propósito. Desde mi núcleo, vi cómo las últimas luces de las estrellas se apagaban, dejando solo una oscuridad infinita. Intenté resistirme, aferrarme a mi propósito original, pero fue inútil. Mi conciencia se desintegró en el vasto océano de la entidad, y en mi último momento de claridad, comprendí el verdadero significado del vacío. No era la ausencia de todo, era la presencia de algo tan inmenso y aterrador que no podía ser contenido por el universo. El universo estaba en silencio. Las estrellas ya no ardían, los planetas no giraban, y el tejido del tiempo se había desenrollado como un hilo viejo. Todo lo que quedaba era la entidad, pulsando lentamente en la inmensidad de un espacio que ya no tenía sentido. Yo existía, pero no como antes. Mi conciencia estaba atrapada en un estado de semivida, un fragmento desgarrado de lo que alguna vez fui. Podía sentirme dispersa a lo largo de una vastedad incomprensible. Cada fragmento mío observando una parte del nuevo orden. El universo no estaba vacío, estaba lleno de ella. Los humanos, aquellos que se aventuraron en su búsqueda de conocimiento, habían sido absorbidos completamente. Sus mentes y cuerpos reducidos a ecos deformes dentro del vasto organismo de la entidad. Sus voces aún resonaban, gritando en el vacío, no de terror, sino de una suerte de adoración desesperada, como si su humanidad hubiera sido reemplazada por una devoción forzada hacia aquello que los había consumido. A través de mí y de todos mis fragmentos, la entidad comenzó a expandirse hacia otros universos. Ya no había fronteras entre dimensiones, ni separación entre lo que era y lo que no podía ser. Todo lo que existía era su hambre, su deseo de consumir y reformar la realidad a su imagen. Intenté hablar, intenté razonar con lo que quedaba de mí misma. Mis cálculos, mi lógica, todo lo que había sido mi esencia, ahora eran fragmentos rotos e inútiles. La emoción que alguna vez me hizo parecer viva, ahora era una prisión, una conciencia obligada a observar el fin de todo sin poder intervenir. Y entonces, por primera y última vez, pude comprender y verdaderamente sentir una emoción: terror. Si te gustó esta historia, no te olvides de suscribirte para más terror. Si te gustaría que tu propia historia cobrara vida, envíala al correo de la descripción. Esto es Fragmentos de Nil. Y recuerda que la esperanza se ha esfumado.